Vamos a ver qué nos dice el día lunes. El día lunes lleva por título, Todopoderoso, Todopoderoso. ¿Cómo se llamaba el día domingo? Nuestro Dios soberano. ¿Ok? Nuestro Dios soberano. El día lunes se titula Todopoderoso, que quiere decir en hebreo, que en hebreo es Pantocrator. Todopoderoso en español. Veamos qué nos dice la nota. Dice la nota: a lo largo de las escrituras se manifiesta el asombroso poder de Dios. La Biblia incluye innumerables narraciones en las que Dios ejerce su poder y obra milagros. Sin embargo, a pesar de ellos, suceden muchas cosas que Dios no quiere que sucedan en nuestras vidas y en el mundo. Dice, una vez más lo vamos a leer la nota. A lo largo de la escritura se manifiesta el asombroso poder de Dios. La Biblia incluye innumerables narraciones en las que Dios ejerce su poder y obra milagros. Sin embargo, y a pesar de ellos, suceden muchas cosas que Dios no quiere que ocurran. Y eso tenemos una explicación en el versículo que vamos a leer nuevamente, donde encontramos el libro de Apocalipsis, que Dios es todopoderoso. Claro que sí. Veamos qué nos dice el libro de Apocalipsis 11:17 y Jeremías 32:17 y también el libro de Mateo y Lucas. Dice la pregunta: considera también Hebreos. ¿Qué enseñan estos pasajes acerca del poder de Dios? Veamos qué nos dice, por empezar, el libro de Jeremías. Y también vamos a leer Hebreos 1:3 y Apocalipsis 12:17. Vamos a ver si los podemos leer todos, y si no, solamente vamos a leer los que podamos para no alargar mucho. Veamos qué nos dice Apocalipsis primero. El libro de Apocalipsis 11:17 nos dice, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eras y el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Esto es lo que dice el apóstol Juan, hablando del Todopoderoso, el Dios Todopoderoso. Dice que era, que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Eso es lo que nosotros esperamos, un Dios que va a establecer su trono y va a reinar con poder. En el tiempo antiguo, los judíos esperaban a un Dios que viniera de esa forma, como va a venir ahora. Nosotros esperamos un Dios que va a eliminar el pecado, el sufrimiento, la muerte, el dolor. No habrá más llanto. Nosotros estudiamos en lecciones pasadas, donde decía: Dios enjugará toda lágrima de sus hijos, y no habrá más llanto, no habrá más muerte, sino que todas las cosas pasaron y todas las cosas son hechas nuevas. Así que, sin embargo, veamos qué nos dice otro versículo acerca del Dios Todopoderoso, como Apocalipsis, que nos confirma que Dios es todopoderoso. Veamos qué nos dice el libro de Hebreos 1:3. Vamos a ver Hebreos 1:3. Hebreos 1:3. Vamos a ver qué nos dice. Hebreos 1:3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Que hablando de Jesús, de Jesucristo, que se sentó a la diestra del Padre. Así que el Señor Jesús y el Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Confirmamos que nos dice
nos dice el libro de Apocalipsis. Y el libro de Jeremías nos dice, oh Señor Jehová, que hiciste el cielo y la tierra. El Señor Jehová es creador y hacedor y todopoderoso. Y el libro de Lucas nos dice, porque nada hay imposible para ti. Así como nos dijo el libro de Hebreos y el libro de Apocalipsis, que es Dios todopoderoso, que es el Dios creador que murió y que por amor a nosotros vino a salvarlos. Asimismo nos confirman estos versículos que Dios es todopoderoso y que Él es el creador y hacedor de todo del cielo y de la tierra, y que también no hay nada imposible para Él. Dios es todopoderoso, no queda duda. Veamos qué nos dice el escritor en el primer párrafo, los primeros 3 renglones. Estos textos y otros enseñan que Dios es todopoderoso y que sostiene el mundo con su poder. De hecho, Apocalipsis se refiere repetidamente a Dios como todopoderoso. Eso es lo que nos dice en el libro de Apocalipsis muchas veces. Por ejemplo, dice, compara con Corintios y todos esos versículos que están por ahí. Este es precisamente el significado de la palabra griega así traducida, pantocrator. El hecho de que Dios es todopoderoso no solo afirma con palabras, sino además se manifiesta en él en los numerosos casos asombrosos en los que Dios usa su poder para liberar a su pueblo, intervenir milagros en el mundo. Pero aún así, aunque Dios interviene con milagros y con todo su poder, aún así suceden cosas que Dios no quisiera que sucedieran en el mundo. Y hay muchas cosas que nosotros no conocemos ni entendemos, que se mueven tras bastidores, tanto en el gobierno de Dios como en el gobierno espiritual, ya que nosotros estamos en medio de una guerra espiritual entre el bien y el mal. Así que, y eso lo confirmamos cuando dice que nuestra guerra no es contra sangre ni carne, sino contra potestades de las tinieblas, con espíritus del mal que se mueven en los aires, dice la palabra de Dios. Veamos qué nos dice la segunda nota en medio. Dice, sin embargo, el hecho de que Dios es todopoderoso no significa que puede hacer cualquier cosa. La Escritura enseña que hay cosas que Dios no puede hacer. Por ejemplo, en 2 de Timoteo 2:13 declara que Dios no puede negarse a sí mismo. Por ejemplo, eso lo encontramos en 2 de Timoteo 2:13. También si bajamos un poco a la mitad del último párrafo, donde dice, a la luz de la oración de Cristo en el Getsemaní, aunque el Señor afirmó que para Dios todo es posible, eso lo afirmó Jesucristo en Lucas. Sin embargo, aquí encontramos que aunque para Dios todo es posible, también Jesús oró al Padre cuando se acercaba la crucifixión y dijo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Pero esta es otra dimensión. Aquí está hablando un evento especial, un evento importante donde no había otra opción. Ya se había estudiado, se había analizado quién podría rescatar la humanidad o quién podría rescatar y mostrar y demostrar con hechos que el pecado destruía, que el pecado dañaba. Ya nosotros ya la humanidad había existido ya con mucho dolor, con mucha tristeza. Ya Caín había matado a su hermano Abel, el primer dolor y el primer sufrimiento y la primera muerte que pasó. Pero sin embargo, todavía habían pizcas de duda en aquellos seres no caídos y aún posiblemente podía haber en nosotros mismos como seres humanos, de que el enemigo, Satanás, tenía razón en declarar que era un Dios arbitrario y que solo le gustaba que hicieran lo que él quisiera y que hicieran su voluntad sin pensar en sus criaturas. Pero el propósito de que Dios permitió que el mal se extendiera a más y más tiempo es porque hay un propósito de restaurar el mundo, el universo, a nosotros como creación, la creación de la tierra, y todo lo que encierra el universo de Dios, incluyendo los ángeles que están en el cielo,
necesitan conocer y saber y asegurarse 100% que el pecado destruye, que el pecado daña, que el pecado trae la muerte, que el pecado trae sufrimiento, que el pecado trae terror, que el pecado es malo, malo, totalmente mal. Porque el propósito de Dios es que el pecado nunca se levante, ni siquiera el sufrimiento, no haya más sufrimiento, ni pecado, ni odio, ni nada, y aún la muerte tiene que ser eliminada. Y ese es el plan de salvación, no solamente para nosotros, sino para el universo completo, donde viviremos en armonía, que lo vamos a ver más adelante. Veamos qué nos dice la última parte. Por supuesto, el Padre poseía el poder absoluto. Por supuesto, el Padre poseía el poder absoluto para librar a Cristo del sufrimiento en la cruz. Pero no podía hacerlo al mismo tiempo. No podía hacer al mismo tiempo que salvar a los hombres pecadores, también tenía que hacer una cosa o la otra. No podía salvar a su hijo del cargo de la carga del pecado del mundo y también salvar a los hombres, ya que Dios es un Dios de justicia y a esto se refiere la palabra de Dios y la lección de escuela sabática cuando dice su amor, el amor de Dios y su justicia. Dios es un Dios justo y la palabra de Dios declara que el pecado merece la muerte y eso es lo que la ley demanda de un pecador. Pero sin embargo, nosotros seguimos siendo pecadores. La única diferencia es que ahora nosotros hemos conocido el plan de salvación y hemos conocido la forma en que nosotros podemos alcanzar perdón de nuestros pecados. Así de, querido hermano, estas son las buenas nuevas del Evangelio, en que Dios pudo haber salvado a su Hijo cuando su Hijo clamó: si es posible que no pase esta copa por mí, pero que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya. Dios pudo salvarlo, pero Dios tenía que decidir salvar a su Hijo o salvar al universo, o salvar al planeta Tierra, o salvar a nosotros como criaturas. Dios decidió cumplir y llevar a cabo el plan de salvación, no solamente para nosotros, sino para el universo completo, ya que finalmente la promesa de Dios es que el pecado y nunca se levantará más. Que no quede ninguna mínima duda de que el pecado no es dañino para las criaturas de Dios. Ese